El CFO gritó delante de todos que yo no tenía voz ni voto. Pero él no sabía que ya había enviado todo al seguro y que el correo con su firma estaba en la carpeta correcta. A veces, la forma más elegante de resistir es permanecer en silencio y documentarlo todo. Aquella mañana, en la oficina, olía a tensión y café recalentado. El equipo de finanzas ya llevaba más de 3 horas encerrado en la sala de Zoom con la aseguradora, revisando cifras que no cuadraban desde hacía semanas. Yo, sentada frente a mi portátil, leía de nuevo el correo que me había despertado a las 6:03 am. Lo había escrito el CFO en tono imperativo, como siempre, y cerraba con una frase que ya no me sorprendía, pero que esta vez me dolió más que de costumbre. No decidas nada, solo ejecuta. Suspiré y abrí el Excel donde llevaba días registrando los movimientos anómalos en los contratos de proveedores. Eran pequeñas cosas, una firma escaneada en vez de digital, un contrato reenviado por fuera del canal oficial, un correo con copia oculta que jamás debió llegar a mí. Pequeñas inconsistencias que, juntas, hacían temblar los cimientos de la supuesta transparencia financiera. 2 semanas atrás, una compañera del área de compras me había escrito por WhatsApp: «Oye, ¿tú puedes ver quién firmó el contrato con Distribuciones Arévalo?» Me suena raro ese documento. Lo busqué en la base de datos. Lo que encontré fue peor. No solo no estaba digitalizado, sino que la impresora marcaba 3 versiones distintas con fechas diferentes, y ninguna había sido subida al sistema oficial. Ahí empezó todo. Desde entonces, guardé cada archivo, cada correo, cada impresión. Lo respaldé todo en un disco seguro, con acceso cifrado. Sabía que, si decía algo sin pruebas, me harían ver como conflictiva o poco alineada. Ya había pasado antes. La jefa de marketing había sido prácticamente borrada del mapa tras denunciar un pago duplicado. La llamaron al HR y no volvió. Ni una despedida por Zoom, solo silencio. Por eso aprendí a jugar a otro ritmo. Durante días recopilé en silencio. Evitaba imprimir de más, usaba claves fuertes y cada noche, antes de cerrar mi portátil, subía una copia más al safe de la compañía, donde solo personas con facultades podían acceder. Y, curiosamente, yo era una de ellas. Un vestigio de un cargo anterior que jamás me habían revocado. Nadie se dio cuenta. Un jueves por la tarde, mientras todos hablaban de los nuevos cursos de compliance obligatorios, me llegó una notificación en la bandeja de entrada. Un correo reenviado por error desde la cuenta personal del CFO. Incluía una conversación interna sobre cómo optimizar las pérdidas operativas para cuadrar el balance. Una palabra resaltó como una alarma de incendio: fingir. Me quedé inmóvil. El correo iba dirigido a alguien del consejo, y la firma digital lo hacía vinculante. Estaba ahí, con fecha, hora y autenticación. Cada fibra de mi cuerpo temblaba, pero mi rostro seguía neutro. Nadie debía sospechar. En vez de gritar o pedir explicaciones, guardé el correo, lo catalogué y lo subí al safe, con un tag especial: riesgo financiero, urgente. Del lunes siguiente, el CFO entró al piso de oficinas más temprano de lo habitual. Pasó por mi escritorio sin mirarme, como si yo no existiera. En la sala de reuniones, la conversación se volvió más densa. El seguro ya había solicitado acceso a ciertos documentos que, curiosamente, solo yo tenía organizados. Cuando vino a pedirme los archivos, lo hizo con un tono altivo. «Dame acceso a tus carpetas. Esto es decisión de dirección. Tú no decides nada aquí». Lo miré sin parpadear. Respondí con calma: «El acceso ya está disponible en el canal seguro, con trazabilidad, como indica el protocolo de incidentes». El silencio
fue más ruidoso que un portazo. A las pocas horas, la aseguradora contactó con Legal. La pérdida superaba los 50 millones, y entre las pruebas enviadas destacaba una cadena de correos que dejaba en evidencia no solo una mala gestión, sino una intención directa de manipular cifras. Las firmas, los documentos no auditados, las impresoras, todo estaba en el mapa. El mapa que yo había dibujado con paciencia y miedo. Y justo cuando pensaba que lo peor estaba por venir, alguien del consejo pidió hablar conmigo a solas. Y ahí supe que todo iba a cambiar, pero no como imaginaba. La sala 3C tenía esa frialdad que solo tienen los lugares donde se firman decisiones que lo cambian todo. Me hicieron esperar exactamente 7 minutos, ni más ni menos. El pasante de Legal que me recibió no intentó disimular su nerviosismo. Dejó caer 2 veces la tablet y me pidió perdón como si le debiera algo. Cuando finalmente se abrió la puerta de vidrio, el consejero más veterano, don Álvaro Estrada, me miró por encima de sus lentes como si ya supiera todo. Pero quisiera oírlo de mi boca. «Siéntese», dijo, sin saludo previo. Había 3 personas más: la abogada del consejo, una mujer de rostro agudo que no parpadeaba, alguien de compliance, probablemente de HR, y, curiosamente, la misma aseguradora que había enviado el reporte preliminar el día anterior. En la pantalla proyectada aparecían varios documentos, muchos de ellos con mi nombre en la trazabilidad. Mi voz no tembló. Les conté lo que vi, cómo lo detecté, cómo lo archivé. Cada zoom con el proveedor, cada correo reenviado por error, cada firma sospechosa. Mencioné la impresora, la ruta de los Excel, las claves alteradas. Hablé como quien no tiene ya nada que perder. Nadie me interrumpió, ni siquiera cuando dije algo que, según su silencio, ya sabían. El correo firmado por el CFO fue enviado desde su cuenta personal, pero estaba vinculado al contrato con Proveeduría Arévalo. Eso lo hace jurídicamente imputable, y la firma digital lo respalda. La abogada del consejo cruzó las piernas, lentamente. ¿Usted movió esos archivos al safe? Sí, señora. Lo hice según el protocolo 12B del Manual de Gestión de Crisis. Tengo facultades. Mi acceso no ha sido revocado desde 2021. Don Álvaro levantó la vista, sorprendido. ¿Usted tiene acceso al safe operativo de la aseguradora? Asentí. Y también al registro de logs. Por eso me aseguré de que cada documento tuviera timestamp y código de verificación. Hubo una pausa larga. En ese momento entendí que había cruzado un umbral. Ya no era la empleada que simplemente ejecuta. Había pasado al otro lado, y eso tenía consecuencias, pero no las que imaginé. La abogada activó la cámara para grabar y dijo: «Dada la información presentada y la trazabilidad validada por la aseguradora, este consejo reconoce que la señora tiene facultades vigentes para representar a la empresa en el proceso de reclamación y que su actuación permitió evitar una pérdida mayor», añadió don Álvaro. La mujer de HR, que no había hablado en toda la sesión, murmuró: «El pago inicial aprobado por la aseguradora es de $30 millones. Silencio. Y necesitamos su firma para continuar el proceso». Salí de esa sala con la cabeza hirviendo y las manos frías. El correo que me había dolido esa mañana, «Tú no decides nada», ahora se convertía en una ironía de proporciones bíblicas. No dije nada a nadie, no publiqué nada, no hice captura de pantalla, solo volví a mi escritorio y seguí trabajando. Como siempre, como si nada. Pero dentro de mí, todo era distinto. Lo que ocurrió a continuación fue aún más extraño. El CFO no solo no fue despedido, sino que intentó reunirse conmigo en privado. Lo que me dijo me dejó helada.
¿Te has visto alguna vez en una situación donde el silencio era tu única defensa? Cuéntamelo en los comentarios. Tu historia puede inspirar a otras. No hay ruido más ensordecedor que el de un hombre poderoso tocando a tu puerta, fingiendo que todo sigue igual. El mensaje llegó a las 7:42 am, antes de que pudiera siquiera abrir el primer correo del día. Era del CFO, sin asunto, sin saludos, solo una frase. ¿Puedes pasar por mi despacho antes de la reunión con la aseguradora? Es urgente. Durante 2 segundos sentí el viejo reflejo de ansiedad, ese que te hace repasar mentalmente si hiciste algo mal. Pero ya no era esa mujer, no después del día anterior. Cerré el correo, respiré hondo y preparé el café como siempre, fuerte, sin azúcar, sin prisa. La antesala de su despacho estaba vacía, ni su asistente ni la habitual bandeja de galletas que usaba para romper el hielo. Toqué 2 veces. Nadie respondió. Empujé la puerta. Él estaba de pie, con las manos en los bolsillos y la mirada fija en la ciudad. No giró hasta que cerré la puerta. «Gracias por venir», dijo, con voz extrañamente suave. Me sorprendió lo que pasó ayer. Me limité a asentir. No iba a ayudarle a llenar silencios. «Mira, sé que hemos tenido nuestras diferencias, pero todos aquí sabemos que tienes un perfil muy técnico, muy estructurado». «¿Eso es un cumplido?», pregunté sin sonreír. «Es una invitación». Lo que dijo a continuación fue tan absurdo que por un segundo pensé que estaba bromeando. Me ofrecía liderar una comisión interna de revisión de procesos, como si nunca hubiera cuestionado mis facultades, como si no hubiese borrado mi nombre de la lista de tomadores de decisiones. Y, por supuesto, añadió, esto implicaría ciertas mejoras contractuales. Podemos revisar tu nivel en el próximo comité. Incluso se mencionó en el Zoom con los del consejo. Zoom, consejo, comité. Todo sonaba a una farsa bien ensayada. ¿Y mi rol en la reclamación del seguro? El CFO bajó la mirada. Eso ya no está sobre la mesa. Ahí estaba la verdad. No querían premiarme, querían silenciarme, convertirme en parte de un grupo de trabajo ficticio, enclaustrarme en un Excel eterno mientras barrían bajo la alfombra los nombres verdaderos de quienes habían orquestado todo. Necesitaban mi firma para blindarse y luego olvidarme. Gracias, le dije, levantándome. Pero tengo otras prioridades. Me detuvo con una pregunta inesperada. ¿Crees que el consejo está contigo? Creo que el timestamp no miente, y que las firmas digitales tampoco. Ese día, todo se volvió más denso. El HR me pidió revisar mi contrato por rutina. El sistema de correo se cayó por 1 hora. Mis accesos al safe fueron restringidos temporalmente por mantenimiento. Todo con excusas pulidas, profesionales. Nada demasiado burdo. Pero yo ya había vivido esta coreografía. Era la misma que usaron con Clara, la de marketing. La misma que nadie volvió a ver. Solo que esta vez no estaban lidiando con la misma versión de mí. Había hecho copias, había respaldos, y un correo sellado con tiempo y prueba de recepción ya estaba en manos de alguien más. La guerra silenciosa había comenzado, y lo que vino después fue aún más sucio. Intentaron culparme del error de contabilidad. El HR me citó, pero esta vez no iba sola. El correo del HR tenía ese tono blando que usan cuando te van a enterrar con flores. Te citamos a una reunión interna para revisar ciertos movimientos contables. No es disciplinario, solo aclaratorio. Ajá, no es disciplinario. Como si el lobo dijera, no te preocupes, solo quiero hablar. Releí el mensaje 3 veces. El remitente era Marta, la coordinadora de recursos humanos. Siempre había sido educada conmigo, incluso cómplice en las pausas para el café.
pero ahora su nombre venía atado a una trampa con cita y sala asignada. La cita era a las 16:00, en la sala B4, una sala sin ventanas. Llegué 12 minutos antes. Entré, con paso firme y con una carpeta azul en la mano. Contenía copia impresa de todos los correos, los Excel con trazabilidad, los logs del safe y una carta. Sellada. Me recibieron 3 personas. Marta, un abogado junior del área legal, y para mi sorpresa, el mismo controller que había validado los balances erróneos que originaron el problema. No saludó, ni siquiera me miró. Marta comenzó. Gracias por venir. Solo queremos entender por qué ciertos archivos contables aparecen modificados desde tu usuario. No es una acusación, por supuesto. Tengo la trazabilidad completa. La interrumpí suavemente. Pero antes de continuar, me gustaría saber si esta conversación está siendo registrada. El abogado tosió. No, no hace falta. No estamos en un proceso formal. Solo es una aclaración. Perfecto, dije, abriendo la carpeta. Entonces, por respeto, voy a dejar constancia escrita de esta reunión. Y también informo que una copia de esta documentación fue remitida esta mañana al despacho del Counsel del Consejo, con acuse de recibo. Silencio. Como si alguien hubiera cerrado la impresora de golpe en plena jornada. El controller habló por fin, con voz cortante. Lo que intentas es desviar la atención. Hay movimientos contables registrados con tu clave, y eso se llama suplantación. Lo interrumpí. O acceso fraudulento. Y aquí están los logs del sistema. Las IP no coinciden con mis equipos. El horario es incompatible con mis turnos. Y, curiosamente, los archivos alterados fueron abiertos también desde tu usuario. A las 23:07 del viernes pasado. El abogado se movió incómodo en la silla. Marta me miró por primera vez como si no supiera quién era yo. Saqué la carta sellada. Además, por consejo legal, tengo instrucciones de dejar constancia de cualquier intento de atribuirme responsabilidades sin un proceso formal. Esta carta certifica que estoy colaborando activamente con la aseguradora y el comité de riesgo desde hace 3 semanas. Todo está auditado. El controller bajó la vista. Marta suspiró. Te avisaremos si necesitamos más información, dijo, terminando la reunión sin terminarla realmente. Salí sin decir adiós. En el pasillo me crucé con la abogada del consejo. Ella me vio, se acercó y me dijo en voz baja. No confíes en las palabras suaves. Estás en su lista, pero también estás en la nuestra. No pregunté qué lista era esa. Solo seguí caminando, porque, en el fondo, sabía que la batalla no era por un contrato mal firmado. Era por la verdad. Y la verdad, esa que tanto temen, tiene respaldo legal y fecha de envío. Y mientras algunos callaban, alguien inesperado me escribió desde su correo personal. Un aliado. O eso creí. Lo que me pidió en ese mensaje me dejó congelada. Hay correos que no llegan al inbox, te atraviesan el pecho. El remitente era conocido, ex jefe de finanzas, retirado hacía 6 meses tras un retiro voluntario que, en realidad, había sido empujado por el propio CFO. Lo llamaban Don Vicente, una especie de gurú silencioso al que muchos respetaban y otros temían. Jamás se metía en escándalos. Hasta ahora. El asunto del correo. Esto no es una advertencia, es una sugerencia. Temblé un instante antes de abrirlo. Estaba en mi bandeja personal. ¿Cómo había conseguido esa dirección? El contenido era corto, casi clínico. He visto los movimientos. No estás equivocada. Pero estás sola. Te van a dejar sin protección, aunque ahora te digan lo contrario. Si quieres hablar, no uses el correo corporativo. No uses tu móvil. Tengo una propuesta para ti. Te conviene escucharla. No estás obligada a nada. Pero si sigues adelante,
hazlo con un seguro personal. Llámame cuando puedas. Lo releí 6 veces. Una parte de mí quería ignorarlo. Otra necesitaba saber. Lo llamé desde un teléfono de uso secundario, ese que usaba para pruebas de doble factor. Me respondió al segundo tono. «Te va a costar todo esto», dijo sin preámbulos. «Te lo van a poner bonito ahora. Te van a ofrecer comités, aumentos, silencios. Y luego, cuando se disipe el humo, te van a despedir por algo que aún no sabes que firmaste». «No firmé nada sin revisar», dije. «No hace falta. Basta con que alguien lo haya hecho a tu nombre. El HR ya tiene órdenes». Me senté. El corazón me latía en las orejas. «¿Qué quieres de mí?» Silencio. «Quiero que sepas que aún puedes mover una ficha clave. Tienes acceso al contrato con la aseguradora. Puedes pedir formalmente que se nombre un interventor externo. El consejo te lo permitió. Aún estás a tiempo. Pero no después del viernes». «¿Y tú qué ganas con eso?» «No quiero que la empresa se hunda. Hay cosas que no sabes. Y personas que están más sucias de lo que imaginas». Cortó sin más. Me dejó con un nudo en el estómago y una decisión entre las manos. Ese día revisé cada cláusula del contrato con la aseguradora. En efecto, había un artículo perdido entre tecnicismos que permitía a una parte con legitimidad, yo, en ese momento, solicitar un interventor con poderes reales. Eso dejaría al CFO sin acceso a recursos ni información, pero también me pondría en la mira definitiva. A las 19:34 envié el correo, no desde mi bandeja. Lo hice con respaldo legal, con copia al consejo y al seguro, citando el artículo con fecha, hora y mi firma, de forma impecable. Lo que no sabía era que, al hacer eso, una ficha dentro del sistema de la empresa me desactivaría automáticamente varios accesos. A las 19:36 perdí el acceso al safe. A las 19:39 se suspendió mi correo. A las 19:41 sonó el móvil. Era Marta, de HR. Me citaba para revisión urgente de condiciones contractuales. Pero ya no me importaba, porque ya había hecho la jugada y todo estaba en movimiento, silencioso, legal, irreversible. Y entonces ocurrió. El CFO intentó frenar al interventor con una acusación en mi contra. Pero alguien que nadie esperaba se interpuso, y lo que reveló cambió el juego. No hay estrategia más desesperada que la de un hombre al que le han quitado el tablero. El interventor llegó sin aviso previo el lunes a primera hora. Se presentó en recepción con un correo firmado por la aseguradora, una orden del consejo y una maleta negra con etiquetas de auditoría externa. Se llamaba Ramón Ledesma. Había trabajado para gobiernos, multinacionales en quiebra y fusiones turbias. Su sola presencia helaba la piel. A las 8:11 ya estaba reunido con el comité legal. A las 8:34 había solicitado mi reincorporación inmediata a los accesos de sistema. A las 8:52 el CFO activó su defensa, un correo masivo a los socios de la compañía con una acusación formal. El asunto: acción unilateral sin respaldo, solicitud de investigación interna a la empleada responsable. El mensaje era venenoso. Decía que mi solicitud del interventor se había hecho sin el consenso total de los órganos directivos, que había riesgo de perjuicio reputacional y que debía abrirse un expediente para revisar mi historial de decisiones. Cerraba con una frase envenenada: no podemos permitir que acciones personales pongan en jaque la estabilidad de toda la organización. El correo tenía copia al consejo, al HR y a la aseguradora. Durante unos segundos me congelé. Pensé que me habían ganado por fin, que me habían puesto como villana justo en el clímax del proceso. Pero entonces, alguien respondió. La respuesta llegó de la dirección más inesperada, la de Clara,
la ex jefa de marketing que había sido despedida un año atrás sin aviso. Nadie sabía de ella desde entonces. Se había ido en silencio, humillada, olvidada. Pero su correo estaba impecablemente redactado. Respaldo el accionar de la señora. Cuando me removieron fue por denunciar algo similar, una alteración deliberada de campañas y facturas infladas. En su momento no tuve pruebas suficientes. Hoy veo que alguien más sí las tuvo, y actuó con más valentía. Estoy dispuesta a testificar. El silencio en la oficina se volvió absoluto. Todos vieron ese correo, incluso los que jamás opinaban. Lo que siguió fue una reacción en cadena. Ramón Ledesma solicitó acceso al archivo del despido de Clara. Encontró irregularidades. Convocó una reunión extraordinaria. Legal tuvo que responder. El CFO fue obligado a entregar su equipo para revisión. A las 11:17, su firma digital fue desactivada por seguridad. A las 11:29, HR emitió un comunicado interno. Toda colaboración con el proceso de auditoría será valorada. Se recuerda que las represalias están penalizadas por el protocolo ético. La narrativa cambiaba. Ya no era yo contra la estructura. Ahora, la estructura temblaba. Por dentro. Al pasar por el pasillo, vi al CFO en su oficina, solo, con la corbata suelta y los ojos perdidos. No me miró. No pudo. Ramón me encontró más tarde en la cocina y dijo: «Hoy no ganaste. Hoy abriste la compuerta. Lo difícil empieza ahora». Sonreí, por primera vez en semanas. Estoy lista. Pero justo cuando parecía que lo había visto todo, recibí una llamada de alguien del consejo. Me citaron fuera de oficina. Lo que me propusieron era demasiado. Hay propuestas que no suenan como un ascenso, sino como una emboscada disfrazada de elogio. La llamada llegó desde un número desconocido. Una voz suave, masculina, dijo mi nombre como si ya lo hubiese repetido muchas veces en su cabeza. ¿Puedes venir esta tarde a la oficina de calle Arrieta? No es corporativa, es del consejo. Queremos conversar con discreción. No pregunté por qué. Ya lo sabía. Había empezado a caminar sobre un campo minado y cada paso tenía consecuencias. Confirmé hora, lugar y colgué. A las 18:15 entré al despacho discreto, sin logos, sin recepcionista, sin cámaras a la vista. Me esperaban 2 personas, don Álvaro, el consejero veterano, y una mujer que nunca había visto, elegante, mirada de acero. No dio su nombre. Solo habló. La auditoría está corriendo más rápido de lo previsto. Lo que descubriste no es solo responsabilidad del CFO. Hay vínculos más arriba. Me senté en silencio. Pero, continuó, aún estamos a tiempo de controlar el daño. Por eso te llamamos. Don Álvaro tomó la palabra. Queremos ofrecerte una salida favorable, una posición externa, bien remunerada, alejada del foco. Podrías trabajar desde casa. Proyecto confidencial, sin firma, sin correos, sin rastro. ¿Y a cambio? La mujer cruzó las piernas. No más correos, no más safe, no más intervención, no más Clara. Ahí estaba. No era una promoción, era un apagado elegante, un pago por silencio, una jaula acolchada. ¿Y si no acepto? Todo se complica. El consejo no puede exponerse. Ya han salido demasiados nombres. Les miré uno a uno. Sentí miedo, mucho, pero también algo nuevo. Claridad. Saqué una carpeta del bolso, una copia de la carta de Clara, la dejé sobre la mesa. No estoy sola, y esta vez hay respaldo. Así que si me quieren fuera, tendrán que hacerlo por los canales correctos. Con firma, con rastro. La mujer alzó las cejas, como sorprendida, pero no dijo nada. Me fui sin café, sin saludo, sin mirar atrás. Esa noche no dormí, no por ansiedad, sino por estrategia. Sabía que algo vendría, un movimiento final, algo que lo cambiaría todo, otra vez. Y llegó. A las 5:03 am
Un mensaje del interventor. Acceso a documentos del comité restringido. Nueva evidencia detectada. El consejo fue manipulado. Y una frase al final. Necesito verte. Y que traigas todo. Lo que no mostraste aún. Y ahí entendí que el corazón del problema no era el CFO. Era lo que había detrás, lo que él ocultaba, y lo que otros sabían y callaban. Hay capas de verdad que solo se revelan cuando estás dispuesto a hundirte con ellas. Ramón meditó en un lugar extraño, un coworking semiabandonado, con luces frías y olor a humedad. Llegué puntual, carpeta en mano, sin portátil, sin móvil. Él ya estaba ahí, con su maleta negra, varios sobres sobre la mesa y una expresión que no le había visto antes. Cansancio. Gracias por venir. Lo que tengo no puede discutirse por correo. Lo interceptaron. ¿Interceptaron el correo del interventor? Sí. Y no solo eso. Uno de los miembros del consejo filtró información al CFO. Fue por eso que actuó tan rápido contra ti. Sabía lo que ibas a mover antes de que lo movieras. Me senté. El aire era espeso, como si estuviéramos en medio de una sala de máquinas a punto de explotar. Ramón abrió un sobre. Dentro, copias impresas de correos entre dos nombres conocidos del consejo. Uno de ellos había estado en la reunión conmigo en Calle Arrieta. El otro era quien me había otorgado acceso al safe años atrás. Aquí está el verdadero juego, dijo Ramón. La empresa aseguradora sospecha que el CFO no actuaba solo. Hay desvío de fondos hacia filiales fantasma. Usaron contratos inflados, aprobados por comité, con firmas válidas. Y tú fuiste la piedra en su engranaje. ¿Y por qué no han explotado ya? Porque están negociando entre ellos. Quieren decidir a quién dejar caer. Y tú, estás justo en medio. Me temblaban las manos, pero las escondí bajo la mesa. ¿Y por qué me citaste a mí? Ramón me miró con algo más que respeto, tal vez culpa. Porque hay una prueba que tú tienes y ellos no. El backup físico que hiciste antes de que te cerraran el acceso. Hay archivos que nunca pasaron por correo, capturas, firmas, modificaciones previas a los logs que manipularon. Lo que tienes podría no solo hundir al CFO, sino abrir investigación penal contra dos consejeros. Me quedé en silencio. Lo sabía, pero no lo había querido ver del todo. ¿Quieren comprar tu silencio?, añadió. Pero ya no lo están disfrazando. Si no entregas eso, vendrán por ti, legalmente. Y si lo entregas, vendrán también. Solo que por ellos. Salí de ese coworking con los papeles apretados contra el pecho y el alma hecha un nudo. Esa noche hice 3 copias. Dejé una en un despacho notarial, otra con Clara, y una tercera en un buzón anónimo dirigido al regulador financiero, sin remitente, con todo dentro. A las 23:51 me llegó un mensaje cifrado. Recibido. Procedemos. Su identidad será protegida. Lo que siguió no fue inmediato. No hubo sirenas. No hubo titulares. Hubo, en cambio, algo peor para ellos. Silencio administrativo, bloqueos de cuentas, congelamiento de accesos. Y al día siguiente, en la oficina, un correo. Asunto. Cierre temporal del área de finanzas para reestructuración. El CFO no volvió. Uno de los consejeros renunció por motivos personales y el otro aún no ha hablado. Pero justo cuando pensé que la tormenta había pasado, recibí una notificación inesperada. Citación judicial como testigo clave. Lo que implicaba era más grande que todo lo anterior. Ser testigo es distinto a ser víctima. El primero debe hablar, aunque tiemble. La segunda, a veces, se queda callada para sobrevivir. El correo llegó en la madrugada del miércoles, esta vez sin remite anónimo. Era una citación judicial, oficial, sellada y firmada. Me convocaban como testigo clave en un proceso de investigación
por fraude corporativo, desvío de fondos y encubrimiento deliberado por parte de altos cargos de la empresa. No era una reunión de HR, no era un comité, era el Estado. Y esta vez yo no podía quedarme al margen. Las instrucciones eran precisas. Debía asistir el viernes a las 09:00 am al juzgado de lo mercantil. Adjuntaban una lista de documentos que debía llevar. Muchos de ellos ya estaban archivados, digitalizados, respaldados en notaría. Y aún así, me temblaron las piernas. Pasé todo el día en silencio. Clara me llamó. Me dijo que lo esperaban, que no era la primera y que no estaría sola. El interventor también declaró: Ramón, incluso uno de los empleados de imprenta. Cada ficha caía. Y aún así, el miedo no se iba. El día de la citación me vestí con un traje sobrio, sin maquillaje, sin adornos, como quien no quiere distraer de lo que realmente importa, la verdad. En la sala había 2 abogados del Estado, un fiscal, un juez auxiliar y un técnico informático. Me ofrecieron agua. No la acepté. Abrí mi carpeta y empecé. Conté cómo empezó todo. Cómo un correo mal reenviado encendió la alarma. Cómo las impresoras, los Excel, los contratos falsos y los Zoom secretos fueron revelando el mapa. Cómo el CFO intentó silenciar, maquillar, borrar. Cómo 2 miembros del Consejo conocían todo y guardaron silencio por conveniencia. ¿Hubo represalias?, preguntó el fiscal. Sí, suspensión de accesos, manipulación de registros, acusaciones internas, una oferta de salida encubierta. ¿Hubo apoyo? Sí, de quienes no tenían nada que perder y de quienes ya lo habían perdido todo. El juez auxiliar asintió. ¿Y por qué siguió adelante, sabiendo que podía costarle el puesto? Respondí sin dudar. Porque si no lo hacía yo, nadie más lo haría. Y porque un sistema que premia al corrupto y castiga al honesto debe romperse desde dentro. Me hicieron firmar, sellaron cada página, y al salir sentí que algo dentro de mí se había roto y recompuesto al mismo tiempo. No volví a mi puesto ese día. Fui al parque, caminé sola, lloré sin ruido, porque por fin, después de tantas impresoras, contratos, cafés fríos y correos venenosos, ya no tenía miedo. Y aunque la historia aún no había terminado, ya no era una historia de sumisión, era una historia de resistencia. Y entonces, una última carta llegó, del despacho del Consejo, cerrada, elegante, pesada. Lo que contenía no era una amenaza, era otra cosa. No todas las batallas terminan con ruido. Algunas terminan con un sobre y una firma que nunca esperabas. El sobre estaba sobre mi escritorio cuando volví el lunes, cerrado con lacre, papel grueso, color marfil. No venía acompañado de nadie. Nadie me miraba. Nadie decía nada. Pero todos sabían que ese sobre era diferente. Lo abrí con las manos heladas. Dentro, una carta con membrete del Consejo Directivo, firmada por el nuevo presidente interino. No había adorno, ni promesa, ni excusa. Solo hechos. Por medio de la presente, el Consejo desea expresar su reconocimiento formal a su conducta durante el proceso de auditoría, su colaboración activa con los órganos de control y su compromiso ético demostrado en circunstancias extraordinarias. Dada la reestructuración en curso, se le ofrece formalmente la posibilidad de integrarse como asesora independiente en el nuevo Comité de Integridad y Cumplimiento, con autonomía funcional y acceso directo al Consejo. Entendemos que aceptar esta responsabilidad implica continuar una lucha silenciosa, pero también sabemos que pocas personas han demostrado estar preparadas para ello como usted. Volví a leer la carta en silencio. No sonreí. No lloré. No sentí victoria. Solo paz. La verdadera recompensa no era el cargo, ni la carta.
era haber atravesado todo sin rendirme, sin convertirme en ellos, sin perder mi nombre en la niebla de los correos, contratos y cafés envenenados. Clara me escribió esa noche. ¿Aceptaste? Respondí. Acepté no callarme nunca más. Ella envió solo 2 palabras. Te creo. Desde entonces no volví a firmar nada sin leer hasta el último punto. No volví a ignorar un correo extraño. No volví a dejar mi intuición en la puerta del HR. Y cuando me preguntan si lo volvería a hacer, respondo siempre lo mismo. Sí, pero esta vez con aún más pruebas, porque en un mundo donde te dicen que no decides nada, la decisión más poderosa es resistir con la verdad.